¿Cuándo es el momento adecuado para tener relaciones sexuales? Cuando tenía 14 años decidí que iba a perder mi virginidad a los 16 años. Pero antes de esto descubrí varias cosas que hicieron que cambie radicalmente mi opinión. En este episodio te voy a mostrar la evidencia que me hizo a mí abrir los ojos a la importancia de esperar y por qué tener relaciones sexuales antes de tiempo puede no solo sabotearte en tu actual relación, sino en tu futuro matrimonio. Bienvenidas a mi podcast, soy Anira Faur, coach y autora de El libro que me hubiera gustado leer a los 18 años. Si no te has suscrito aún, hazlo para no perderte de futuros episodios. En este episodio les voy a contar exactamente qué es lo que hizo que mi perspectiva cambie tanto y cómo durante todos estos años he comprobado la veracidad de lo que descubrí. También incluí en este podcast entrevistas que le hice a gente que no vivía la castidad antes y hoy en día sí, y cómo esto ha cambiado su vida y sus relaciones. En este episodio no voy a hablar de embarazos no deseados, ni de enfermedades de transmisión sexual, porque no quiero hablar de miedo ni de peligro, sino que quiero hablar de una alternativa mucho más bonita y verdadera, que es al final lo que me hizo a mí cambiar de opinión. Tampoco les voy a hablar de Dios porque estoy tan convencida de lo que creo que aunque fuera atea, viviría así mis relaciones. Entonces, el primer punto. Esperar hasta el matrimonio te da la libertad de conocer a la persona de verdad. El psicólogo John Van Epp dice que muchas personas al llegar a su consulta después de un divorcio admiten que los motivos por los que se divorciaron estuvieron ahí desde el principio, pero no querían verlos o los justificaban diciendo es que él me quiere y eso es lo que importa, o sí es verdad que hace X, pero nadie es perfecto. Dice que el mayor error que las personas pueden hacer en el momento de conocer a alguien es apegarse emocionalmente antes de tiempo, sin conocer suficientemente a esa persona. Entonces, hay que tener paciencia y enfocarte no en cómo te hace sentir o en que me dice que soy la niña más guapa del mundo, sino enfócate en conocerlo. Por ejemplo, evaluar sus habilidades de comunicación, cómo resuelve esa persona los conflictos, cómo se comporta con los demás, cómo se ha comportado en relaciones pasadas, cómo se comporta con los extraños, cómo se comporta con su familia, con gente con la que tiene confianza. Eso va a predecir cómo te trate a ti en un futuro cuando ya no esté el enamoramiento a flor de piel. Fíjate también cómo se comporta cuando hay alguien que no le cae muy bien, así te tratará a ti cuando se peleen y la relación esté un poco más fría. También tienes que fijarte en cómo es su familia, cómo es su carácter. Es una persona con integridad, cumple su palabra. Estas no son cosas que se pueden ver en un mes de conocer a alguien, ni en 2, ni en 3, ni en 6. Requieres meses y muchas conversaciones y actividades juntos para descifrar quién es esta persona. No nos podemos confiar porque nuestro futuro está en juego. Y sí, obviamente disfruta del proceso, pero tienes que saber que esto es una carrera a largo plazo. Pero bueno, entonces ahora volvamos al set. Ya sabes que tienes que estar atenta y mantenerte objetiva para juzgar si esa es la persona de tu vida. ¿Cómo piensas hacer eso si estás teniendo relaciones sexuales? ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando tienes relaciones sexuales? Lo que pasa es que liberas una bomba de hormonas, oxitocina, dopamina, serotonina, entre otras. Todas esas hormonas generan placer y adicción a la otra persona, te dan una sensación de felicidad y te unen intensamente al otro. Cuando tienes relaciones sexuales, se crea una sensación de compatibilidad y de unión muy grande. El problema es que si lo haces con la persona equivocada, se genera una sensación de compatibilidad más grande de lo que en realidad es. El problema es que cuando estás apegado emocionalmente a alguien, estás muy cerca y no puedes verlo realmente. Es más difícil saber si es para ti o no. Entonces, esperar a tener relaciones sexuales te permite mantener esa sana distancia para permitirte conocer y querer de verdad a la persona por quien es, no porque es guapo, sexy o porque te hace sentir una montaña rusa de emociones. Quiero leerles la historia de un hombre que se llama Iker. Él era ateo y se acostaba con sus novias, pero en un momento vio que esto no le estaba haciendo bien a sus relaciones y decidió dejar de hacerlo. Le pedí que me contara su historia más a profundidad para este episodio y accedió. Entonces, les voy a leer lo que él me dijo. Empiezo por un poco de contexto de mi vida. Hasta ese momento había tenido 3 novias. Con la primera estuve 4 años, de los 17 a los 21, y empezamos a tener relaciones sexuales a los 2 meses de empezar a salir. Con la siguiente estuve 2 meses, y aunque no llegamos a acostarnos, sí hicimos cosas previas.
por llamarlo de alguna manera, y hablamos de comprar preservativos para poder tener relaciones en algún momento. Con la tercera estuve casi 2 años, de 21 a 23 años, aunque ella tenía 3 años menos que yo. Empezamos a tener relaciones unos 9 meses después de empezar a salir. Aquí me tocó ser paciente, aunque sabía que en algún momento acabaría pasando, lo cual lo hacía más sencillo. Cada relación terminó por un motivo distinto. La primera la rompí yo, la segunda se enfrió por la distancia y la tercera me dejó ella. Esto último fue una llamada de atención que me hizo reflexionar sobre cómo había sido mi actitud en las relaciones. Me di cuenta de que mi mirada tendía a ser muy sexualizada y mi forma de tratar con ellas o de tocarlas también. Por ejemplo, en lugar de decir guapa, decía sexy, y un abrazo probablemente incluiría también tocar un poco el culo, cosas de ese estilo. Todos vivíamos todavía con nuestros padres, así que la mayor parte del tiempo había padres o hermanos en casa. Pero en cuanto nos quedábamos solos, nos acostábamos, y si no pasaba, me frustraba y molestaba. Y eso que tampoco me considero una persona especialmente obsesionada con el sexo. Comparado con otros chicos de mi edad, yo me masturbaba o veía porno mucho menos que los demás. Nunca me acosté con alguien que no fuera mi novia o cosas así. Dentro de lo que cabe era formal. Pero bueno, la cosa es que cuando estaba más pendiente de ver si encontrábamos un hueco para acostarnos que de la chica en cuestión. Y entonces me di cuenta que eso era injusto para ellas. Por eso pensé que si eliminaba esa parte de la relación, igual todo lo demás se ordenaba solo. Lo que no puedo decir es que esto se me ocurriera solo o en ausencia del cristianismo, aunque yo no fuera creyente, porque sabía lo que decía la iglesia al respecto e incluso había leído algún libro, Amor y Responsabilidad de Juan Pablo II. Simplemente pensé, oye, pues igual esa gente resulta que tiene razón en este asunto. También debo decir que no estoy del todo seguro de cómo de firme era mi intención de castidad en relaciones futuras. Tuve suerte de salir con Paula, que también quería lo mismo, pero si hubiera salido con una atea que quería acostarse conmigo, no sé cuánto tiempo habría dicho que no. Por suerte, nunca tendré que saberlo. En cuanto a mi relación con Paula viviendo la castidad, debo decir que fue una diferencia abismal. Son muchísimas preocupaciones que desaparecen. Ya no estás pendiente de, hoy mi madre se va al súper y mi hermana tiene entrenamiento, así que si vienes a casa igual tenemos media hora para montarnos dos. Ni de si alguien va a volver antes de lo previsto y os va a pillar desnudos, o de esconder los condones y que no los vea tu madre, o tantas otras cosas. Desaparece la tensión inicial de cuándo lo haremos por primera vez, porque ya sabes que será el día de tu boda. Cuando estáis juntos, simplemente estáis juntos haciendo lo que sea y no hay presiones, prisas, dobles significados o yo qué sé. Todo es más relajado. Es más fácil pensar en la persona que tienes delante y no en lo que has hecho con ella o lo que quieres hacer con ella. Todo era más fácil en general y sobre todo era más fácil ver si la relación funcionaba o no al no tener la distorsión de las endorfinas del sexo. Era más fácil querer al otro por cómo era en lugar de cómo te hacía sentir o el placer que te daba. Y de alguna forma también era más fácil estar en la relación sin pensar en qué podías estar perdiéndote fuera de ella o de si una nueva chica que conocías podía ser mejor opción. Era más fácil estar centrado y dedicado 100% en ella. Diría que esto es porque ves a las personas de una forma más global. No estás tan pendiente de si esta está más buena o preferirías acostarte con aquella. No dejas de mirar la belleza o el atractivo de las potenciales novias, pero le das menos importancia porque sabes que al final el único criterio de elección real que vas a tener para casarte o no con ella es su forma de ser. Y al final el noviazgo es eso, una evaluación continua de si la otra persona es con la que quieres estar el resto de tu vida. Y la castidad te permite hacerlo con una mayor objetividad, al no haber establecido conexiones tan profundas o estar enganchado o adicto al placer. En cuanto a pensar menos en lo que te pierdes, no me refiero a pensar en general si habrá alguien mejor por ahí, sino a pensar si estarás mejor con esa chica de la otra clase que es tan maja o algo así. Y creo que la castidad ayuda en esto de varias maneras. Por un lado, piensas menos en cómo sería tirarte a no sé qué tía buena que ves por ahí. Por otro lado, es más fácil romper una relación, por lo que se da menos la situación de estar con alguien un poco por estar, hasta que encuentres a alguien que te guste más y así no quedarte sin sexo mientras tanto. Y supongo que en general hace que haya menos infidelidades. Y no sé, lo de la castidad no era algo que sufriéramos o nos frustrara, ni tenía la sensación de que nos faltara algo. Teníamos más tiempo para hablar de más cosas, para tratar los temas verdaderamente importantes del noviazgo, planes de futuro, bodas, hijos, trabajos, etc. Más tiempo para discernir si realmente esa es la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida.
Además, la castidad no era algo que hacíamos a regañadientes porque eran las normas de la iglesia y había que aguantarse, sino que los dos lo hacíamos con motivación y habiendo escarmentado el pasado. Y cuando llega la noche de bodas, ves y tocas a la otra persona de una forma completamente nueva, una forma en la que nadie más lo ha hecho, y te das cuenta de que el esfuerzo ha merecido la pena. A mí la verdad es que me da pena que en nuestro caso esto no haya podido ser así. Wow, me encantó el testimonio de Iker, me parece precioso. Siento que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es como el cigarrillo. Antes era cool, pero poco a poco la gente se va a dar cuenta de que algo no está bien. Si lo piensan bien, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio se ha normalizado a raíz de la revolución sexual, que fue en el año 1960 aproximadamente. Llevamos solo unos 60 años así. De hecho, hay una mujer inglesa, se llama Louise Perry, es atea y escribió un libro que se llama The Case Against the Sexual Revolution. Ella pensaba, como todo el mundo, sobre el sexo porque fue criada en un ambiente bastante liberal y progresista, pero todo cambió cuando empezó a trabajar en un centro de mujeres para crisis por violación. Desde ahí, su visión del sexo empezó a cambiar. Su libro argumenta que aunque la revolución sexual liberó a las mujeres y desafió las normas sociales, también ha tenido consecuencias negativas en la sociedad moderna, como promover el placer en vez de la construcción de relaciones sólidas, irresponsabilidad social, la erosión de la familia y la desregulación del sexo, la proliferación de la pornografía y muchas cosas más. El otro día estaba escuchando una entrevista que le hicieron en Diary of a CEO y ella decía que el momento ideal para tener relaciones sexuales era cuando te comprometías, o sea, ya tener fecha para casarse. Y aunque me parece un punto de vista mucho más acertado de lo que se hace hoy en día, yo no estoy de acuerdo porque todos conocemos a personas que han cancelado su boda a último minuto. Por ejemplo, conozco a una mujer que estuvo comprometida con 3 hombres diferentes y al último minuto canceló la boda. El otro día estaba hablando con una chica que estuvo con su novio por 8 años y meses antes de la boda lo canceló. Y si te acuestas con tu prometido y luego no te casas con él, ¿cómo puede afectarte esto en tu futuro matrimonio? ¿Sabían que hay un estudio que se hizo en mujeres que demuestra que si te acuestas solo con una persona, además de con la que te casas, esto aumenta tus probabilidades de divorcio por 3 y además experimentas menos romance y satisfacción en tu relación? Y si te has acostado con más personas, más alta es la insatisfacción y esa probabilidad de divorcio. El otro día estaba hablando con una psicóloga de esto y me decía que efectivamente, cada vez que te entregas de una manera tan profunda a una persona y luego cortan, tu corazón puede salir muy herido, se pueden generar heridas afectivas, puedes crear creencias erróneas sobre ti misma, sobre el amor, sobre la vida, y todo eso lo vas cargando en una mochilita a tu siguiente relación. Se hizo otro estudio en 3.000 hombres y se demostró que mientras más parejas sexuales hubieran tenido fuera del matrimonio, más probabilidades tenían de tener relaciones con otras mujeres que no fueran sus esposas mientras estaban casados. O sea, mientras más parejas sexuales, más probabilidad de infidelidad. No me estoy inventando esto. En las notas del episodio les voy a dejar los estudios para que ustedes luego puedan leerlos si quieren. Creo que cada vez más gente está viendo la importancia de esperar. El otro día vi un video que me sorprendió gratamente de Lewis House, en el que contaba que cuando conoció a la que ahora es su esposa, decidió hacer las cosas completamente diferente. Una de las cosas que decidió hacer y que mejoró significativamente la calidad de su relación fue posponer tener relaciones sexuales con ella porque se dio cuenta que estaba harto de crear conexiones con personas sin antes tener conversaciones sobre valores, sin antes conocer el corazón de la otra persona y asegurarse de que los dos estaban alineados en la vida. Entonces, este creo que es uno de los puntos más importantes para mí. Si quiero escoger bien a mi futuro esposo y construir una base sólida para mi futuro matrimonio, necesito hacerlo con objetividad y totalmente libre de ataduras. Y esto nos lleva al segundo punto. Ok, pensarás, pero ¿cómo voy a conocer a alguien de verdad si no puedo vivir con él o ella antes de casarme? Necesito asegurarme de que lo conozco para ir seguro al matrimonio. Una vez leí un libro famoso que se llama The Defining Decade of the Twenties. Lo escribió una psicóloga y ella da consejos prácticos para aprovechar estos años al máximo. Y me sorprendió que hablaba de un capítulo sobre los peligros de cohabitar, o sea, vivir con tu pareja antes de casarte. Ella explica que eso es un peligro gigante para tu discernimiento, porque al hacer esto te da la sensación de que la relación es más seria, cuando en realidad no es así. Y además, ahora que estás tan cerca de la persona, viviendo con ella, pagando renta juntos, probablemente comprando muebles juntos,
Parece una tontería, pero es mucho más difícil salir de la relación porque has invertido mucho en la relación. Ella dice cómo muchos de sus clientes se mantuvieron en relaciones erróneas por años, desperdiciando sus años de juventud con alguien que no era para ellos, simplemente porque habían invertido dinero en el apartamento o en muebles, y también porque cortar la relación suponía una mudanza cara, y simplemente esas barreras hacían que postergaran la decisión de cortar la relación. Otro de los motivos por que las personas viven con su pareja, además de por comodidad, es supuestamente para conocer a la persona mejor antes de casarse. Un estudio nacional de Estados Unidos mostró que el 62% de los jóvenes piensan que vivir con su pareja antes de casarse es una manera buena de evitar un futuro divorcio. Pero la evidencia demuestra lo contrario. Aquí les dejo unas estadísticas de personas que cohabitaron antes de casarse. El 14% de los que vivieron juntos siguieron juntos, pero no se casaron. Es decir, cohabitar fue una alternativa al matrimonio. Alrededor del 40% de personas que vivieron juntas se separaron o no se casaron, y el 46% restante que sí se casó, su tasa de divorcio es mucho más alta que el promedio. De hecho, es igual de alta que las personas que tienen un segundo matrimonio. O sea, es una probabilidad del 66% de divorcio. Para los que vivieron con otra persona, además de la persona con la que se casaron, tenía mucha menos satisfacción, menos romance en el matrimonio y una tasa de divorcio más alta comparada con el promedio. Y esa tasa de divorcio aumentaba con cada pareja adicional con la que haya vivido. Y a lo mejor estás pensando, ok, Daniela, muy bien, pero ¿qué pasa si ya hice todo el esfuerzo de conocer a alguien y luego no tenemos una buena química? ¿Cómo sé si vamos a ser compatibles? Miren, yo no he tenido relaciones sexuales, pero de mi experiencia personal conociendo a chicos, la química que tengo con un chico no depende de qué tan bien besa o no, sino de qué tan enamorada estoy de él y qué tanto lo quiero. A veces he conocido chicos que han besado técnicamente muy bien, pero como no he estado enamorada de ellos, el beso es lo más X del mundo, no sé cómo explicarlo. Luego, hay algo que me pareció interesante de un libro que escribió John Van Epp que se llama How to Avoid Falling in Love with a Jerk. Este psicólogo dice que tener buenas relaciones sexuales en el noviazgo no te asegura de que vayas a tener buenas relaciones sexuales durante el matrimonio con esa misma persona. ¿Por qué? Dice que muchas parejas que tienen problemas en su vida sexual cuando van a su consulta, el problema no tiene nada que ver con la parte física, sino por una falta de romance, de conexión, de comunicación o por una falta de seguridad dentro de la relación. No es tanto la parte física o química que influye en el romance a largo plazo, sino todos los otros aspectos de la relación que no han sido trabajados. Esas parejas pudieron haber tenido una muy buena química durante el noviazgo cuando no habían retos dentro de la relación y se enfocaron simplemente en disfrutar, pero cuando se casaron habían descuidado otros aspectos importantes en la relación, lo que hacía que surjan problemas en la comunicación, la resolución de conflictos, y esto llevó a que su vida sexual empeorara. Este psicólogo dice que de hecho el sexo muchas veces puede crear esa sensación de euforia e intimidad y sensación de que todo es perfecto, pero en realidad esto es contraproducente cuando justamente eso hace que no puedas ver y solucionar otros problemas que tiene la relación, que a largo plazo va a hacer que la vida sexual empeore. De hecho, hay un estudio que demuestra que las parejas que tienen un mayor nivel de satisfacción en su vida sexual son las que esperan hasta el matrimonio. Les quiero compartir un estudio que hizo John Cunningham y John Antill. Ellos crearon un proyecto para analizar el amor y romance en parejas y compararon a las personas que vivían juntas pero no estaban casadas con las parejas que estaban casadas. Descubrieron que había una relación directamente proporcional entre el número de pasadas parejas sexuales y el gozo de sensación de romance dentro de la relación. O sea, por cada pareja sexual del pasado había un descenso en su experiencia romántica actual. Y la felicidad y satisfacción sexual están directamente relacionadas a si había ese romance. Entonces, mientras más romance, mejor sexo. Es decir, mientras más parejas sexuales tengas, menos romance y placer sexual vas a disfrutar cuando te cases. Y por último, el estudio reveló que las personas con menos parejas sexuales y que no habían vivido con su pareja ni con ninguna otra y estaban casadas, reportaban los niveles más altos de amor, satisfacción sexual y sentimientos románticos. Obviamente, después de escuchar que es probable que vaya a haber más romance y mejor sexo en mi matrimonio mientras menos parejas sexuales tenga, claro que quiero esperar. Entonces, para mí, esperar se convierte en un acto de amor para mi futuro esposo y estoy cuidando mi futura relación desde hoy.
aunque tal vez aún no lo conozca. Y tal vez tú has tenido relaciones sexuales antes y piensas, bueno, yo estoy fregada, voy a tener una pésima vida sexual cuando me case. Pero hay mucha gente que se ha dado cuenta de esto y ha decidido vivir, por así decirlo, una nueva virginidad y esperar hasta el matrimonio a pesar de haber tenido relaciones sexuales antes. Y esto es muy beneficioso para su futura relación. Otro punto importante para mí es que esperar te ayuda a poner a prueba su amor. ¿Cómo sabes que un hombre de verdad te ama? Porque te da atención, tiempo, porque te dice que te quiere, que estás guapa. No, las palabras de un hombre significan muy poco. Me acuerdo un novio que tuve cuando estuve en la universidad me dijo una noche que yo era la mujer de su vida. Fue un momento muy romántico, muy bonito. 2 semanas después me terminó por WhatsApp. No escuchen lo que les dice un hombre, solo miren sus acciones. Un hombre va a decir lo que sea para acostarse con ustedes. Esto me lo han dicho directamente amigos y yo también lo he visto con chicos que han intentado acostarse conmigo. Es impresionante el nivel de creatividad que puede tener un hombre para conseguir lo que quiere. Entonces, ¿cómo saber si un hombre de verdad quiere estar contigo? Mientras más sacrificio y esfuerzo está dispuesto a hacer por ti, más te ama. ¿Esperar durante el noviazgo es fácil? No, requiere sacrificio. Por eso es una prueba de fuego para su amor. Pero es que el amor es sacrificio. Si piensas que el amor son sentimientos bonitos y cosquillitas en el estómago, te vas a estrellar en tu matrimonio y vas a pensar que el amor se acabó a los 2 años. Amar es una elección. Amar es escoger el bien de la otra persona, aunque tú te tengas que sacrificar. La lujuria es lo contrario al amor. La lujuria busca el placer tuyo a costa del otro. No pienso en ti, tú vales en la medida que me das placer a mí. Por eso la lujuria es lo opuesto al amor. Y la castidad no es no tener relaciones sexuales. La castidad ordena las relaciones sexuales, te ayuda a poner al otro por encima de tus deseos. ¿Cómo diferenciar al hombre que de verdad te ama? El amor puede esperar para dar, pero la lujuria no puede esperar para recibir. Si un hombre se aleja porque ve que no va a conseguir nada físico de ti, de la que te salvaste, te hizo un favor, porque no te amaba, te deseaba, se sentía atraído a ti, punto. Pero estaba interesado en ti a un nivel superficial. Unos amigos una vez me dijeron algo que no me voy a olvidar. Me dijeron, cuando un hombre está interesado en ti, tener algo físico contigo es secundario. O sea, sí, nos interesa, pero pasa a segundo plano. Pero cuando un hombre no está interesado en ti, tener algo físico contigo es lo único que le importa. Una vez estaba conociendo a un chico que quería estar conmigo. Yo le dije cómo vio las relaciones y al principio se quedó en shock, porque en su entorno nadie vivía la castidad. Pero luego de unas semanas conociéndonos, estaba más y más enamorado y me dijo, sí esperaría, que son unos meses de espera en comparación con toda una vida contigo. Y es que esa es la realidad. Si de verdad quiere, va a esperar y lo he visto 1000 veces. Hace poco estaba hablando con una amiga y me dijo, claro, es que en tu caso, si tú quieres esperar hasta el matrimonio, tienes que conseguirte un hombre que de verdad esté muy interesado en ti. Y yo, claro, ese es el punto, o sea, no quiero estar con cualquiera. Conozco a un chico que empezó a conocer a una chica y desde el primer minuto su relación fue súper física. Y él me decía que la pasaba súper bien con ella, que era lo máximo, pero también me decía que él sabía que ella no era el amor de su vida. Estuvieron 3 años juntos. Desde el primer minuto él sabía que ella no era el amor de su vida, pero estuvieron 3 años juntos en los que ella claramente sí lo veía a él como el amor de su vida, pero él estaba haciendo tiempo mientras se cruzaba otra mejor. Como decía Iker, muchas veces te quedas en una relación que sabes que no es para ti con tal de no quedarte sin sexo y de hecho así fue el caso de este chico. En el momento que se le cruzó otra chica que le gustaba más, cortó con ella y se fue con la otra en su cara ese mismo día. Claro, si ella le hubiera dicho desde el principio, no me voy a acostar contigo, él no hubiera tenido un motivo por el que quedarse, porque el único motivo por el que estaba con ella era por lo físico. Si desde el minuto 1 hubiera decidido no acostarse con él hasta el matrimonio, probablemente no hubiera desperdiciado 3 años de su vida en un chico que nunca la quiso de verdad. Hay investigaciones que demuestran que para que una relación sea satisfactoria a largo plazo,
Las dos personas tienen que salir de sí mismos para ocuparse del otro, para ayudar al otro, pero eso requiere sacrificio, olvidarte de ti mismo, poner las necesidades de la otra persona por encima de las tuyas. Eso es amor verdaderamente. Y eso no es fácil. Es hermoso, pero no es fácil. Entonces, ¿cómo sabes que el chico que estás conociendo va a poder estar a la altura? ¿Cómo sabes que va a estar dispuesto a hacer sacrificios tan grandes por ti en el matrimonio si en el noviazgo no es capaz de hacerlos? Otro punto importante, y ya es el último, la castidad te entrena en el amor verdadero. Creo que muchas veces la opción de la castidad puede parecer menos atractiva porque parece que vas a vivir una relación con menos romance o menos cariño, pero yo creo que es justamente todo lo contrario. Vivir la castidad te obliga a ser creativo y pensar cómo puedes demostrar amor a la persona que tanto quieres sin que sea físico necesariamente. Esto hace que todo sea más romántico porque te obligas a tener detalles y salir de lo convencional para demostrarle amor a la otra persona. Una vez escuché la historia de un chico que vio que vivir la castidad era lo mejor para la relación con su novia e hizo una lista que decía 100 formas en las que puedo demostrarle mi amor a Pepita. Cuando escuché esa historia se me derritió el corazón y es que al final en el noviazgo es donde te entrenas para amar a la otra persona y además también tienes que saber cómo amar a la otra persona sin el sexo o el cariño físico de por medio, porque muchas veces en la relación o en el matrimonio van a haber momentos donde no vas a poder tener relaciones sexuales, por ejemplo, porque están a distancia o después de dar a luz o por una enfermedad. Entonces, ¿qué? En esos momentos de abstinencia necesaria, la relación no va a seguir creciendo. El amor se acabó porque no puedes tener relaciones sexuales por una temporada. De hecho, estaba hablando con mi tío hace poco y él me contó que él no besó a su esposa hasta que se casaron. Tuvieron una historia de amor preciosa y yo le decía, pero entonces, ¿qué hacían? ¿Cómo era su dinámica de pareja si no se besaban? A mi tío le brillaban los ojos y me dijo, era un amor verdadero. Ella era mi mejor amiga, sigue siendo mi mejor amiga. Puedo hablar horas con ella. Yo creo que en el fondo ese es el amor que todos deseamos. Creo que la sociedad nos entrena para mirar cómo te hace sentir la otra persona o cuánto placer te puede hacer sentir y se deja a segundo plano construir vínculos profundos de amistad, que es lo que de verdad perdura en el tiempo. Y a lo mejor tú me puedes decir, nada que ver. Sí se puede querer a una persona, profundizar en la amistad y ser creativos en el amor aunque tengas relaciones sexuales. Les voy a decir lo que dijo el psiquiatra Viktor Frankl. Para los que no lo conocen, él escribió uno de los libros más vendidos del mundo, se llama El hombre en busca del sentido, a raíz de que él, siendo judío, lo llevaron a un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y él en su libro analizó los campos de concentración desde el punto de vista psicológico. Se los recomiendo 100%. Y bueno, cuando él salió del campo de concentración, siguió dedicándose a la psiquiatría. Y él tiene una visión del amor muy bonita. Dice que hay 3 actitudes ante una persona. Él dice que la actitud puramente sexual tiene como meta el físico de la otra persona. El enamoramiento mira lo psíquico de la otra persona, pero tampoco llega a penetrar hasta el verdadero meollo de la persona. Esto lo hace la tercera posible actitud, que es la del verdadero y auténtico amor, la vinculación con algo espiritual. Entonces son 3 etapas necesarias. Primero está la atracción sexual, luego el enamoramiento, luego el amor puro que te hace ver lo espiritual de la otra persona. Eso que es único e irrepetible de él o de ella. Y él dice que es importante tener relaciones sexuales solo cuando hayas llegado a la tercera etapa, o si no, te quedarás atrapado en un amor superficial. Cuando tienes relaciones sexuales, te quedas atrapado en la etapa en la que lo haces. Es decir, estoy enamorada, me acuesto con mi novio. Va a ser más difícil avanzar a la siguiente etapa, que es el amor, porque es una experiencia químicamente tan poderosa, tan cegadora, tan bonita, pero si se hace en una etapa inmadura de la relación, te nubla demasiado. De hecho, estaba hablando con una amiga de esto y me dijo que en su primera relación le pasó esto, que el chico con el que estaba era 10 sobre 10, que lo quería mucho, pero sentía que la relación era superficial porque cualquier cosa se resolvía con sexo. Tipo, una pelea, lo fácil era tener sexo y reconciliarse. Un punto de vista diferente, sexo. Era como la cura fácil para resolverlo todo. Pero ella decía, hacía que no profundizaran tanto en muchas cosas necesarias. De hecho, es interesante porque tener relaciones sexuales no solo te nubla para profundizar en el vínculo con la otra persona, también te nubla en mejorar tu relación contigo misma. Viktor Frankl habla sobre el peligro de tener una relación sexual en una etapa que no sea la del amor verdadero y cómo esto puede afectar a las mujeres. Aunque estoy
100% convencida que esto también puede afectar a los hombres. Él dice, una estadística psicológica de grandes proporciones organizada por la escuela de Charlotte Buller, o como se diga, ha revelado que las relaciones sexuales de muchachas muy jóvenes, en las que no hay por tanto motivos para suponer que existen relaciones amorosas verdaderamente eróticas, o sea, que han llegado a la tercera etapa del amor que estábamos hablando, conduce a una clara limitación del círculo de intereses generales, del horizonte espiritual. Es decir, es un placer tan grande que incluso absorbe tus ganas de conectar contigo misma, tener más intereses fuera de eso que es tan llamativo. Les voy a poner ahora la historia de Inyo. Él tiene 26 años, estuvo 10 años teniendo relaciones sexuales con sus novias o con chicas random, pero el año pasado se convirtió y ahora decidió vivir la castidad. Y aquí nos deja sus reflexiones. Bueno, en mi caso, soy una persona que ha mantenido relaciones sexuales durante prácticamente 10 años seguidos. Yo durante estos años que he tenido relaciones sexuales, ya no solo con novias, sino incluso fuera del noviazgo, de manera esporádica, lo que he llegado a sentir es, y no lo digo por decir, por compromiso, porque ahora sea católico, sino que es algo que he sentido de verdad y es un profundo vacío, sobre todo cuando las he hecho fuera del noviazgo. ¿Por qué? Porque las razones por las que yo practicaba ese sexo no eran otras que falta de amor propio, autoestima y necesidad de sentirte querido, lo cual no está mal, pero esa no era la vía correcta. Y además también necesidad de placer inmediato. Esto me ha pasado en numerosas ocasiones por estar aburrido, no tener un propósito y por tanto necesitar una necesidad de placer inmediato para saciar eso, ¿no? Para rellenar ese vacío de no tener un propósito, de haberle dejado de encontrar sentido, ya no te digo a la vida, que también, pero incluso a un día. El día de hoy podría ser un día muy aburrido, ¿no? Porque estoy aquí en casa sin hacer nada y antes lo que hubiese hecho es, bueno, como no tengo nada que hacer, voy a hacer esto que me va a dar placer, ¿no? Lo cual en el momento parecía una buena idea, pero luego, conforme yo lo hacía, pues al instante me sentía vacío y me sentía muy mal. Y ya dentro del noviazgo, durante estos años, en su día te hubiese dicho que eran relaciones serias, pero a día de hoy, analizándolo ya con perspectiva, me doy cuenta de que no lo eran. Por lo menos, aunque yo quisiera que lo fueran, yo no me molesté porque de verdad lo fueran. El caso es que el sexo con esas novias, la verdad, la intención muchas veces sí que era la de, pues, una conexión con la otra persona, una conexión física, ¿no? Que, digamos, expresar físicamente lo que sentías por esa persona, pero la mayoría de las veces no era así. Muchas veces, pues, el sexo venía dado por lo mismo que lo otro, pero teniéndolo más a mano, porque en estos momentos en los que estás aburrido o estás triste y necesitas un chute de dopamina para sentirte un poco menos apagado, claro, cuando no tenías pareja, pues era algo relativamente complicado, a menos que tuvieras alguna amiga por ahí, o bueno, muchas veces recurrías a la pornografía, ¿no? Que era quizá lo más recurrente en estos casos, pero teniendo pareja era mucho más fácil, entonces, bueno, muchas veces incluso terminaba cargando en la pareja todo eso, ¿no? Un mal enfoque del sexo. Muchas veces sí que era un sexo que venía dado por una necesidad de expresar emociones físicamente hablando, pero igualmente, al final eso a lo que contribuía era a que me metiera dentro de la rueda del placer, ¿no? Y terminara pues volviendo a recurrir a la pornografía y demás. Y tampoco digamos que me privaba de realizar con ella todo tipo de fantasías, de poner en práctica deseos que no venían motivados más que por el vicio que se había desarrollado dentro de mí a base de pues alimentar la mente con todas estas cosas de la pornografía. Era, la verdad, algo bastante insatisfactorio. De hecho, siempre lo dije y es que con ninguna pareja he llegado a tener un sexo realmente satisfactorio a nivel espiritual. A nivel físico, sí, por supuesto, pero eso es cuestión de minutos y luego, pues, cuando terminas la sensación no es buena, ¿no? Y yo nunca sabía por qué. Realmente yo decía, no sé qué estaré haciendo mal o qué estará haciendo mal la otra persona para que yo me vaya a mi casa con esta sensación dentro de mí tan amarga, ¿no? Más amarga era cuando no eran parejas, repito, pero aún con las parejas sentía que no estaba haciendo un buen enfoque de la sexualidad. Y bueno, ahora mismo llevo ya un año de castidad y bueno, pues la verdad, el valor de la espera es muy importante. Ya digo que basándome un poco en las experiencias que he tenido con otras parejas o con otras chicas que no eran mi pareja, pues no han sido realmente satisfactorias a nivel interior, a nivel espiritual. Entonces, eso me ha llevado a la conclusión de que realmente esperar por esa persona
y centrarte más primero en su alma y no tanto en su cuerpo hasta que llegue el momento de unirte en santo matrimonio, pues bueno, la verdad es que me parece una de las decisiones más acertadas que he tomado hasta día de hoy, porque no solo es que me siento muy bien, porque la verdad he empezado a valorar otras cosas, la reducción de esos estímulos, de todas esas sensaciones fuera de control que te da, por ejemplo, la pornografía, el tener sexo descontroladamente, dar rienda suelta a tus fantasías, todo eso al final te lleva a un nivel de sobreestimulación tan grande que, bueno, haberme quitado todo eso, de primeras no fue fácil, he tenido muchas recaídas, no a nivel de tener relaciones sexuales con otra persona, pero sí que dentro de este año en varias ocasiones he recaído en la masturbación, pornografía, bueno, de hecho, pornografía llevo ya 5 meses sin verla y sin masturbación. Cumplí ayer 100 días también. Entonces, bueno, sí que es verdad que me lo estoy tomando en serio, pero ha habido alguna recaída alguna vez y bueno, pero con esto quiero decir que el cambio ha sido brutal. A nivel interior, espiritual, me siento mucho mejor conmigo mismo. La verdad es que pues noto cambios como por ejemplo haber empezado a valorar cosas que no valoraba o que había dejado de valorar a raíz de tener todas estas experiencias. Ya digo, a causa de sobre todo una sobreestimulación pues de los sentidos, ¿no? Básicamente. Entonces, por ejemplo, ahora estoy empezando a disfrutar de cosas tan sencillas como dar un paseo por la naturaleza, tocar la guitarra, escribir reflexiones, no sé, cosas que antes, o leer mismamente, leer mucho, cosas que antes pues no tenía la necesidad, me parecían como muy poco placenteras porque siempre había estas otras cosas que eran, digamos que sobrepasaban los límites del placer y hacían pues que, bueno, pues que se nublaran estas otras cosas, ¿no? Y parecieran como poco estimulantes. Y ya a nivel dentro del noviazgo, pues bueno, yo tengo novia desde hace unos meses y la verdad es que vivir con ella la castidad está siendo una cosa muy interesante porque sorprendentemente tampoco me está costando mucho el aguantarme porque bueno, es una persona a la que yo amo, respeto por encima de todo y al final pues yo lo vería como un acto egoísta el priorizar mi necesidad de placer, por así decirlo, que tampoco es que la tenga ahora mismo, la verdad. O si la tengo es muy pocas veces y cuando la tengo pues la sé controlar. Pero al final me parecería algo egoísta, ¿no? Priorizarme a mí y a lo que yo quiero en ese momento, que además es una cosa súper banal y que pues al final no iba a aportar nada bueno a la relación en este momento, porque el sexo no es algo malo, no es que ahora piense que el sexo sea malo, sino que lo que pienso es que hay que tener un buen sexo y un buen sexo es el que se tiene para empezar dentro del matrimonio, cuando ya estás unido a esa persona totalmente y no solamente dentro del matrimonio, sino también un sexo en el que el amor sea el objetivo. Bueno, el objetivo y la consecuencia también, ¿no? Y al final el mal sexo, el sexo tóxico, es el que busca únicamente el placer. No es que el placer sea malo, el placer es maravilloso, pero es una consecuencia del amor. No es el objetivo el placer. El amor es el objetivo, el placer es una consecuencia. Eso es lo que pienso de vivir la castidad en el noviazgo. Me parece algo maravilloso, me parece algo necesario para centrarte en la otra persona, en su alma y no tanto en su cuerpo y digamos guardar, ¿no? Y crear todo ese amor durante este tiempo que dura el noviazgo para después expresarlo y darlo de una manera total en el momento en el que te casas con esa persona. Y respecto a los tips, a los consejos para la gente que quiera pues ser casto, ¿no? Y vivir la espera dentro del noviazgo, pues yo recomendaría en primer lugar pensar y reflexionar sobre el por qué quiero hacer esto, ¿no? Cuando te venga una necesidad de placer o de deseo, o cuando te ronden por la cabeza pensamientos que te quieran llevar a esto, pues pregúntate por qué estás teniendo esos pensamientos. No es simplemente, no, es que es biología y bueno, pues todos tenemos necesidad, obviamente, pero al igual que tenemos todos necesidad de comer y muchas veces el hambre no nos viene porque necesitemos comer, sino por ejemplo, ansiedad. Mucha gente mata la ansiedad con el hambre y necesita hacer un atracón de comida para calmar esa ansiedad. Bueno, pues mucha gente, yo me incluyo, he sido de los que ha tenido eso, pero con el sexo, ¿no? Entonces, pregúntate por qué estás teniendo en ese momento esa necesidad, si merece la pena y sobre todo si se lo merece la persona con la que estás y a la que se supone que amas, ¿no? Entonces ya vimos por qué vale la pena esperar.
Primero, puedes crear un vínculo más profundo y espiritual con otra persona, puedes conocer a la persona de verdad, trabajar en la relación antes de casarte y no estar cegado por las hormonas. Si eres mujer, puedes estar mucho más segura de las intenciones del hombre. Estás cuidando y amando a tu futuro esposo, asegurándote de que la calidad de tu relación sea mejor, o sea, tanto en la parte sexual como en el romance, como en la conexión. Estás como apostando por tu futuro matrimonio y tienes menos probabilidades de divorciarte. Pero aquí viene ya la parte más práctica, cómo vivir la castidad. Tal vez estás pensando, pero Daniela, es imposible, es inhumano. Vivir la castidad no es fácil, sobre todo en la cultura que vivimos, pero no es imposible. Les voy a dar unos consejos que me han ayudado a mí a vivir la castidad. Primero, tienes que cuidar lo que ves. Para un hombre, por ejemplo, va a ser mucho más difícil, si no imposible, vivir la castidad si está acostumbrado a ver pornografía, porque su cerebro y su corazón se están entrenando y condicionando no para amar, cuidar y proteger a una mujer, sino para utilizarla. Para una mujer también va a ser imposible vivir la castidad si ve pornografía o si ve películas románticas con escenas explícitas. Y es que obviamente lo que vemos influye en nuestro cerebro, cómo percibimos la realidad y en cómo creemos que deberían ser las cosas. Por ejemplo, yo tengo mucho cuidado con lo que veo. Hace un tiempo que estaba de moda Game of Thrones y yo decidí no verlo porque no me compensa, porque me dijeron que la primera temporada era casi pornografía y no. Si yo quiero vivir el amor de cierta forma, no voy a consumir contenido que banalice el sexo porque terminaré pensando así tarde o temprano. Es como si el médico te recomienda dejar de comer carne roja y tú decides ver todos los días durante una hora videos de YouTube o TikTok sobre todo tipo de cocina con carnes, barbacoas, parrilladas, carne guayú, hamburguesas. O sea, no tendría sentido. El siguiente punto que creo que es súper importante para trabajar la castidad es trabajar en ti. Va a ser imposible vivir la castidad si tienes un vacío gigante, si no te quieres, si no te sientes valiosa y necesitas la atención y aprobación de un hombre para sentir que vales. Una chica una vez me dijo que ella utilizaba las relaciones sexuales con su novio porque necesitaba sentirse vista y querida por él. Necesitaba una cantidad exagerada de atención porque ella no se daba esa validación a sí misma. Y durante las relaciones sexuales, su novio estaba ahí exclusivamente para ella, fijando su completa atención, aunque sea por un rato, solo en ella. Y eso también aplica para los hombres, como decía Íñigo. Muchas veces podemos utilizar el sexo o al otro para llenar nuestros vacíos. Entonces no estamos amando, estamos utilizando y la castidad va de amar a la otra persona. Y si no has trabajado en ti, no vas a ser libre para poder hacerlo. El tercer punto es que no te pongas en situaciones donde sabes que vas a caer. Por más que tengamos fuerza de voluntad, esta tiene un límite. Entonces, si tú quieres vivir la castidad, crea un ambiente en el que vivir la castidad sea algo fácil. De la misma forma que si quieres estar a dieta, no te compras un tarro de Nutella o refrescos en tu casa, por ejemplo, te lo pones fácil. Entonces hay que ser prudentes. Conozco un chico que él estaba convencido de la importancia de la castidad y su novia también, pero bueno, él fue a visitarla a su país y en un momento se quedaron hablando a solas en la noche en su cuarto, estaban solos, se besaron y pasó lo que pasó. Yo conozco la historia porque ella se embarazó. O sea, aquí cada quien va a conocerse, pero lo que sí les sugiero es que no piensen que tienen mucha fuerza de voluntad, porque en general la fuerza de voluntad tiene un límite. Por ejemplo, dormir con tu novio queriendo vivir la castidad. Es como saber que eres diabético y no puedes comer chocolate, pero todos los días coges un trozo de chocolate y lo hueles y luego no te lo comes, pero le pasas un poquito la lengua para saborearlo. O sea, todos sabemos que no somos tan fuertes para aguantar la tentación. Nuestras acciones tienen que acompañar a lo que queremos. Para terminar, yo sé que si has crecido pensando que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es normal, esto puede ser difícil de entender, pero los invito a que pausemos un segundo y miremos a nuestro alrededor. ¿Crees que en estos años el divorcio ha aumentado o ha disminuido? ¿Las infidelidades han aumentado o han disminuido? ¿A cuántas personas conoces que tienen padres divorciados? Yo a muchas. De hecho, colaboro en una ONG que ayuda a hijos de padres divorciados. O sea, hoy en día hay un 30% menos de matrimonios que en el año 2000 y hay un 60% menos de matrimonios que en el año 1960, que fue el año que inició la revolución sexual. Desde la revolución sexual cada vez menos gente se casa, cada vez más gente se divorcia. Mira cómo ha cambiado la visión de la sexualidad. Mira la adicción a la pornografía, mira la falta de compromiso, la inmadurez que hay en las relaciones. Si tú me dijeras, no, desde la revolución sexual las familias están más fuertes que nunca, el amor y el romance han incrementado, el compromiso ha subido, la infidelidad ha bajado. Si me demuestras eso, yo empiezo a tener relaciones sexuales hoy.
pero no es el caso. Entonces, bueno, muchas gracias por haber escuchado hasta el final. Si disfrutaste este episodio, no olvides suscribirte y dejarme 5 estrellitas. Les voy a dejar en la descripción los enlaces de las cosas que he ido mencionando por si ustedes quieren profundizar más en el tema. No saben cuánto tiempo me demoró hacer este episodio. Estaba muy cerca de ni siquiera publicarlo porque me parece un tema controversial y no me quería meter en problemas, pero estaba hablando de este tema con una amiga y me dijo: Dani, me hubiera encantado que alguien me hubiera hablado de esto cuando tenía 14 años. Entonces, ella fue la que me motivó a hacerlo. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente episodio.